La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! Es el número 2 por relaciones débiles y reacciones infértiles. Descubierto el hombre, ser alienígeno llamado chupacabras. Habla, bla, 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 agilidad mental. No es realidad virtual y mi escondite me facilité hablar del pobre chupacabra. Ja, ja, mira, black vagina fina. Observa cómo se quema la yesca en mi finga y dice wow, 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 jippy yo. Siguiendo el refrán, smoke, violando el tiempo, dejándote pa' dentro. 21 seco, abracadabra, chupacabras. Una penetración al hoyo negro del espacio enfermo. Batman, Superman, Aquaman, Redman, no se comparan con el chupacabras. Es porque pego mi propio ego, me conduce a lo que hago, te atrapo. Batman, Superman, Aquaman, Redman, no se comparan con el chupacabras. La apuesta eterna, el cubo humano de aceite, vente porque yo soy Juan de repente. Hey, se cierra la puerta de mente. Una vida casi extinta en el planeta. Es algo que viene más allá de las estrellas. Chupa, absorbe, niñas bellas, buscador, amador de sexo, sangre, hambre de olor femenino, confundido como el violador de Maipú. Chupacabras era aliente como yo y tú. Tapia, rabia contra la mafia del chupacabra. Vemos a diario creando espantos, pasos, caminos sin recordar. Estoy de aquí para allá, vagando, probando el jugo de la granja del ganchamán. Mirada viene, mirada van, entre medio de las plantas me mira hacia acá. Say Juan, tú, Miki, yo siendo el chupacabras, la hinchada de bandas del barrio. Copiguano, marihuano, tanteando lo humano. Así que no muerdas la mano a la cual te da de comer, óyeme. La peña de gracia y su combo dando jugo como loco. Evolución, revolucionaria, adicción, pasión, acción, animación, útero, chivalingo, fiebre, incienso, método de todo, jugo de gracia espacial, mafia, ganja, activo. Juan vive maligno, cuando el diablo se pone frente a mi signo Virgo, mi corazón, yo digo como no, plástico, ando en los pies como elástico. Y una vez más fuerte, débil, flaco, estéril, como Elvis mueve la pelvis, el ser humano hace mover la mente, vente. Batman, Superman, Aquaman, Redman, no se comparan con el chupacabras. Es porque pego mi propio ego, me conduce a lo que hago, te atrapo. Batman, Superman, Aquaman, Redman, no se comparan con el chupacabras. La apuesta eterna, el jugo humano de aceite, vente porque yo soy Juan de repente. Hey, se cierra la puerta de mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Sintonía Cultural, el programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca de Pirque. En el programa número 20, querida Francisca, ¿cómo estás? Muy bien y contenta porque me encanta el tema que traemos hoy. Sí, porque va en la línea de la chilenidad en este mes de la patria. De hecho, escuchábamos recientemente el Chupacabras, un clásico del año 1997 de Tiro de Gracia, del álbum Ser Humano. Y bueno, tiene todo el sentido porque el tema de hoy son los mitos y leyendas de Chile. Así es. Bueno, hay que partir desde el principio como siempre, ¿no? Los orígenes, ¿cierto? Exactamente. Hablemos del surgimiento de los mitos. Bueno, así como vamos a hablar de los orígenes, también la diferenciación entre estos dos conceptos. Digamos que los mitos tradicionales de nuestro país están estrechamente vinculados a la convivencia y el sincretismo de distintas culturas a lo largo del tiempo. Estas historias nacieron como una forma de explicar fenómenos naturales, transmitir valores y advertencias, o también dar sentido a experiencias que no tenían explicación racional en su momento. Además, los mitos se enriquecieron con aportes de los pueblos originarios, la influencia europea y africana y la adaptación a los paisajes y realidades locales, consolidando así una tradición oral que perdura hasta el día de hoy.
Pero, ¿qué son las leyendas, Francisca, en ese sentido? Las leyendas tradicionales en Chile también surgen como resultado del encuentro y la mezcla de diversas culturas que han habitado el territorio a lo largo de los siglos. Desde los tiempos ancestrales, los pueblos originales comenzaron a relatar historias para dar sentido a los fenómenos naturales y a las experiencias inexplicables. Cuando llegaron los colonizadores europeos y con la influencia africana, estas narraciones se fueron enriqueciendo y se adaptaron, creando relatos únicos que reflejan el paisaje, la cosmovisión y las necesidades de las comunidades. Así las leyendas chilenas se convirtieron en una forma de preservar valores, advertencias, tradiciones y fueron transmitidas oralmente de generación en generación. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque uno escuchando los conceptos es como que se parecen mucho, se parecen bastante. Bueno, una diferencia fundamental entre los mitos y las leyendas chilenas radica en su propósito y origen. Por un lado, los mitos suelen tener un carácter más simbólico y están ligados a la explicación de fenómenos naturales, el origen del mundo o la transmisión de creencias profundas sobre el universo y la existencia humana. Generalmente involucran seres sobrenaturales o divinidades y forman parte de la cosmovisión de estos pueblos originarios. Y por otro lado, las leyendas se basan en hechos o personajes que, aunque pueden haber existido, están envueltos en elementos fantásticos o exagerados por la tradición oral. Suelen tener un vínculo más estrecho con lugares específicos, buscar transmitir valores, advertencias o moralejas, adaptándose a las realidades sociales y culturales de cada comunidad. Así, mientras los mitos explican lo inexplicable, las leyendas narran historias que funcionan realidad y fantasía en el contexto chileno. Bueno, un claro divulgador de mitos y leyendas de nuestro país fue Floridor Pérez, un destacado poeta y profesor chileno de la región del Maule, cuya obra rescata temas cotidianos, la vida rural y las tradiciones populares de Chile. Fue un comprometido formador de jóvenes escritores y promotor de la literatura chilena. Y bueno, lamentablemente se nos fue el año 2019. Y ahí, Oscar, te quiero interrumpir y quiero hacer la primera recomendación del libro de este programa. Por supuesto. Mitos y leyendas de Chile, de Floridor Pérez, que por cierto está en la biblioteca. Exactamente. Y es buenísimo. Es muy bueno ahí para que profundicen o más bien conozcan en detalle los mitos y leyendas que hoy día los vamos a mencionar, pero obviamente por el tiempo no vamos a poder profundizar demasiado. Uh-huh. Bueno, Floridor Pérez tenía una definición para diferenciar lo que era el mito y la leyenda. En ese sentido, él decía, a diferencia de la leyenda, que es narración y por lo tanto se relaciona con lo histórico, el mito es creencia y por lo tanto se relaciona con un sentimiento primitivo de lo religioso. No debe extrañar entonces que los mitos aborden aspectos importantes de la existencia humana y sobrenatural y sean parte de la herencia cultural de los pueblos primitivos en las culturas en formación. Enfrentando a los misterios del mundo y de la vida, el hombre antiguo se preguntó ¿quién?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué? Y el mito siempre ofreció una respuesta a esas preguntas. Claro, bueno, por eso cuando el mito se convierte en verdad, a una verdad aceptada, digamos, se convierte en una forma de aprendizaje de la sociedad que lo cree. Se incorpora a su sabiduría acumulada y, bueno, se hace conocimiento capaz de proponer un sentido de unidad para el cosmos y dar un sentido a la vida humana. El mito, en el fondo, expresa siempre la necesidad que siente todo ser humano y, por lo tanto, su comunidad de estar consciente de sus raíces. Pero vamos, por favor, Oscar, que yo quiero saber más de los mitos. Sí, ya, mucha definición y vámonos directamente a los mitos chilenos. El primero de ellos es la pincoya. Originaria del sur de Chile, especialmente del archipiélago de Chiloé, es una hermosa mujer de cabellos largos que emerge del mar. Se dice que su baile en la orilla indica la abundancia o escasez de pescado. Si baila mirando al mar, habrá buena pesca. Si lo hace de espaldas, la escasez se aproxima. La pincoya representa la fertilidad y la conexión entre las comunidades chilotas y el mar. ¿Sabes qué? La imagen de la pincoya justamente es para que a través de este mito se preserve el mar, se cuide. Claro, o sea, es como un mensaje metáfora, también, ¿no es claro. cierto? Sí. Bueno, por otro lado tenemos el caleuche. Cuéntanos del caleuche, Francisca. Bueno, es un barco fantasma que aparece y desaparece entre la niebla. Se cree que transporta brujos y almas de marinos fallecidos. Quienes los ven aseguran observar luces y escuchar música proveniente de la embarcación. El caleuche simboliza el misterio y la magia de las aguas chilotas. Y te voy a contar una cosa graciosa. ¿Sí? Se le llama el buque de arte. ¿Y por qué? Porque vuela por arte de magia. Ah, bueno. Bueno, y se convierte a veces en un tronco de árbol seco botado en la orilla o en una roca negra.
Bueno, por otro lado está el Trauco, que es un ser pequeño de aspecto feo, con poderes irresistibles sobre las mujeres. Según la leyenda, que no es leyenda, según el mito, vive en los bosques de Chiloé y es responsable de los embarazos no deseados. Las historias del Trauco se han utilizado tradicionalmente para explicar situaciones embarazosas en comunidades rurales. ¿Te suena eso? Sí, ¿tú sabías que el Trauco ha sido declarado oficialmente el papito corazón de Chile? Claro que sí. Bueno, también está el tradicional mito de La Llorona. Si bien es un mito presente en toda Latinoamérica, en Chile La Llorona es protagonista de historias en las zonas rurales. Se trata de una mujer vestida de blanco que vaga llorando por sus hijos perdidos. Su lamento es considerado un presagio de desgracia o muerte. Oscar, ¿tú sabías que hubo una Llorona acá en Pirque? Yo he escuchado eso, pero no tengo mayores antecedentes. ¿Tú los conoces? Los antecedentes son así como que alguien me contó por ahí, el primo de un amigo de alguien. Pero resulta que dicen que hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, había una señora a quien se le había muerto el marido y que tenía una cantidad de tierras interesantes ahí en Santa Rita. Pero esta señora, frustrada por la muerte del marido, lloraba a gritos. Entonces se iba al fondo de su sitio, que era bastante grande, y ahí se pegaba sus gritos. ¡Ah! Y toda la gente escuchaba y se asustaba. Pero esta era una llorona viva. Hasta que un día ya un compadre le fue a parar el carro y le dijo, ya, señora, que su esposo ya se murió hace tiempo, ya puede llorar, que nos tiene a todos asustados. Y ahí se le calmó la pena a la señora. Chuta, pero más encima era una llorona. Más que una llorona, debería haber sido la gritona de Pirque. Ah, claro. Bueno, tenemos otro mito que es el imbunche. Que es un mito proveniente de Chiloé. Este es un ser deforme, con el cuerpo retorcido y la boca cerrada con hilos. Se dice que guarda la cueva de los brujos y que es resultado de oscuros rituales. Su figura está asociada a lo prohibido y lo desconocido. Generalmente está representado por una figura masculina deforme que camina sobre ambas manos y una de sus piernas porque la otra pierna la tiene curvada arriba de la espalda. ¿Sabes que a veces confunden al imbunche con algunos brujos que se meten un pie al bolsillo? Mira tú. Ay, ahora viene mi mito favorito. Sí, pues cuéntanos tú. La calchona. La calchona es una mujer que, según la leyenda, que no es leyenda, es mito, puede transformarse en un animal gracias a ungüentos mágicos. Bueno, esta señora tenía unas cremitas para transformarse en oveja e irse a pasear en las noches y pasarlo bien mientras sus hijos dormían y su esposo no estaba en casa. La calchona. Porque el esposo parece que trabajaba en otro lugar. Entonces, resulta que los niñitos un día encontraron la crema de la mamá, y se le echaron en todo el cuerpecito y se transformaron en ovejitas y se fueron mientras la señora andaba de compras. Entonces, cuando ella vuelve a su casa, ve que pasaron unas ovejitas chiquititas, pero no le prestó mucha atención en el pueblo. Y al llegar a su casa se da cuenta que los niños no están. Y justo viene llegando el marido. Y del puro susto dijo, no tengo ni una explicación que darte. Y claro, las ovejitas eran mis hijos. Entonces agarra la crema y se la empieza a echar desde las piernas hacia arriba. Y se le acabó porque los niños se la habían echado toda. Entonces quedó con la mitad de arriba hecha mujer y toda chascona salió corriendo porque no tenía qué explicación darle al marido de dónde estaban los niños y por qué ella era mitad oveja. Bueno, este mito se ha usado para explicar la existencia de brujas y seres sobrenaturales en la zona central de Chile. Esta leyenda tiene un claro objetivo de preservar la tradición y normar a las mujeres. O sea, no puedes salir de tu casa porque tienes hijos. Es una forma de educar. Este mito, claro, sí. Porque era lo que nosotros le decíamos leyendas, pero son los mitos. Pero finalmente son mitos en este caso. Bueno, otro personaje que es parte de esta mitología nacional es el alicanto, originario del norte de Chile, que corresponde a un pájaro nocturno de grandes alas y ojos brillantes, cuya dieta es oro y plata. Los mineros buscaban seguirlo para encontrar aquellas vetas, pero quien lo perseguía con malas intenciones se perdía en el desierto. ¿Sabes qué? Hay una historia interesante del alicanto. Tú sabes que yo soy del norte, ¿cierto? Por eso soy tan parlanchina. Bueno, resulta que el alicanto hace regalos para la gente que no es ambiciosa, pero busca una mina de oro por necesidad más que nada. Claro. Si el ave te ve a ti, se para en un lugar mostrándote el punto de riqueza. Dicen que es lo que le pasó a Juan Godoy en Chañarcillo, cuando en 1832 él descubre Chañarcillo. ¿Ya? Bueno, te voy a contar que Juan Godoy vendió esta mina y le pagaron 8.245 pesos. Y la mina tuvo ganancias por 1.520.000 pesos. O sea, la vendió por menos del 0,5% casi del dinero. La cosa es que Juan Godoy se gastó toda su platita y tarde o temprano su ex socio Miguel Gallo Vergara lo volvió a contratar por 140.000 pesos mensuales. Igual le dio harta platita para volver a contratarlo.
Pero sabes que hay unas historias medias turbias por ahí que dicen que Juan Godoy no fue visitado por el alicanto, sino que como él era hijo de Flora Normilla, que había sido una cacica de Aguita, sabía de la existencia de esta mina. Ya. Bueno, finalmente, aquí viene otro dato así como freak. Interesante. Juan Godoy murió en 1842, el mismo año en el que murió su ex socio. Y ahí, no sé, ¿te suena a ti a tratos y pactos diabólicos? A mí sí, a mí Yo me creo suena que a sí. tiro. Yo creo que, bueno, y eso tiene también, sí, esa es la esencia de tanto los mitos como las leyendas. Y aquí de Juan nuestro Godoy país. se transforma del mito del pájaro, o sea, de haber sido visitado por el mito del pájaro alicanto, a ser una leyenda elpo. Claro. Juan Godoy y Chañarcilla. Exactamente. Bueno, tenemos el chonchón también, que es la cabeza voladora de un brujo. Eso es lo que dicen, que se traslada por el aire con grandes orejas a modo de alas. Se cree que su grito anuncia muerte o desgracia. Este mito está muy arraigado en la zona sur y especialmente en las historias de brujería. Y son historias buenas, las de los chonchones Sí. y los cuerpos que se quedan acostados en unas mesas especiales. Y, bueno, tiene vinculación con el tetueo, ¿no? Sí, parece que sí. Son como los mismos, tienen tal vez dos nombres distintos. Sí, es El como- tuetué, este es el que te grita así que... ¡Ay! Que te Sí. llegan a parar los pelitos. Sí. Es que creo que el chonchón grita más feo. Ah. Así como... ¡ah! Bueno, es como el búho y la lechuza, no sé. Algo puede ser parecido, ahí. sí. ¿Sabías tú que hay una leyenda? O sea, hay una, sí, es una leyenda de que los búhos, las lechuzas, según lo que canten, es lo que te puede pasar. También, sí, todo tiene mucho que ver. Yo creo que tal vez fue el origen. Ay. Te puedo contar sobre otros más, que Claro, son por Don Tren supuesto. Tren y la señorita Tren Tren y la señorita Caicay Bilú, que son dos poderosos seres mitológicos de la cosmovisión mapuche. Ujú. Son protagonistas de una de las leyendas más emblemáticas del sur de Chile. Yo diría que de todo Chile, ¿ah? Es la serpiente de la tierra, que es Tren Tren, protectora de los seres humanos y de la naturaleza, mientras que Caicay Bilú es la serpiente del agua, que representa las fuerzas destructivas del mar y las inundaciones y los tsunamis. Según la leyenda, ambas criaturas se enfrentan en una batalla épica. Caicay intentó inundar la tierra para castigar a la humanidad. ¿Ya? Y dicen por ahí que fue porque no la saludaron, nada más que por eso. Mientras Uf. Tren Tren defiende a las personas haciendo cerros y montañas para que ellos puedan huir. ¿Sabes que este es un mito que explica la formación del territorio y técnicamente hablando los terremotos? Bueno, hay hartas serpientes ahí que porque no las saludan ahí Se enojan. se enojan. Bueno, tenemos también otro clásico que es el cuero. Este es un mito originario del sur de Chile y la Patagonia, reconocida por su carácter misterioso y aterrador. Según la tradición popular, el cuero es una criatura que habita los lagos y ríos, parecida a una gran piel de animal extendida sobre el agua, con ojos en los bordes y una boca en el centro. Se dice que espera a sus víctimas cerca de la orilla cuando alguien se acerca. Esta criatura se desliza silenciosa y rápidamente lo que hace en el fondo es envolverlo, ¿no es cierto? Y luego arrastrarlo al fondo donde lo devora. Bueno, este mito suele funcionar como advertencia para que los niños y pescadores tengan cuidado al acercarse a los cuerpos de agua, lagunas, lagos, estanques y tranques. Exacto. Porque ahí yo lo he escuchado. Y también como una explicación para algunas desapariciones misteriosas en las regiones. ¿Sabes que hay una teoría que dice que probablemente el cuero sí existió en algún momento y era algún tipo de mantarraya, pero de agua dulce? Ya. Que es como bien interesante, ¿eh? Sí. Pero Sí, también mantarraya de agua dulce. lo gracioso que tiene este texto, este mito, es que siempre la historia original comenzaba con que una mamá iba cerquita del agua y dejaba su guaguita en un cuero que que estaba extendido hacia el sol. Yo siempre pienso, pero ¿cómo vas a poner a tu bebé en un cuero ahí de dudosa procedencia? Sí, en todo Y, caso. y había otro que decía que a veces tú te metías al agua tranquilo y el cuero te agarraba por debajo. Ay, qué interesante. Se podrían hacer películas al cuero. respecto. Sí, el cuero. Ahí al estilo, No, y después así sé, como con la repercusiones, cosa. claro, el cuero 2, el cuero 3. Bueno, otro mito clásico es la viuda, que es uno de los más conocidos y difundidos en nuestro país, con múltiples variaciones según la zona y el relato popular. En el folclore chileno, la viuda suele aparecer como un espectro femenino que vaga de noche, vestida de negro, buscando asustar a los hombres desprevenidos. En algunas versiones, la viuda es el alma de una mujer que murió trágicamente y busca venganza, mientras que en otras actúa como un ente justiciero que castiga a quienes transitan solos o borrachos por los caminos. En el sur, por ejemplo, se dice que la viuda puede transformarse para atraer a sus víctimas, mientras que en la zona central es común que la leyenda advierta sobre el peligro de salir de noche sin compañía.
Bueno, tienen hartas diferencias regionales, pero todos coinciden en que la viuda representa un símbolo de advertencia y temor. ¿Sabes? ¿Has escuchado tú sobre la rubia de Kennedy? Esa Sí. sería como la viuda Sí. santiaguina. Hay Sí. una película, ¿no? Sí, hay una película. Bueno, de hecho aprovechamos de mencionarla de inmediato para efectos de... Porque es muy probable, como tenemos bastante todavía que avanzar, que no vamos a poder dar las recomendaciones de películas que tenemos siempre. Y te quería contar sobre la viuda en Atacama. Nosotros, donde yo vivía, también había una viuda, po, que era una mujer, era justamente una viuda joven que iba a ser atacada por un hombre entre el camino entre mi pueblo y el pueblo de al lado. Entonces ella iba escapando de este hombre cuando una de las piedras, porque ella iba rezando mientras huía, una piedra se abrió y ella entró ¿Ya? y se cerró. Nunca más volvió a salir, así que pusieron una cruz encima de la piedra. Y bueno, cada cierto tiempo dicen que cuando uno va solito por ese camino, aparece la viuda, se te sube en el auto y nada, de pronto ya no está nomás. Bueno, para que sepan, La rubia de Kennedy es un drama suspenso del año 1995 y protagonizada por la fallecida actriz Carolina Fadich. Vamos ahora con otro mito clásico, el chupacabras, a propósito de la canción que abría el programa de hoy. Este es un mito contemporáneo que ha cobrado fuerza en diversos países de Latinoamérica, incluido Chile. La historia narra la existencia de una misteriosa criatura, descrita como un ser de aspecto extraño, generalmente pequeño, con espinas en la espalda y ojos rojizos. Se le atribuyen ataques a animales de corral, especialmente cabras, de las cuales extrae la sangre sin dejar rastros claros, lo que genera temor y especulación en las comunidades rurales. Aunque el mito del chupacabra surgió originalmente en Puerto Rico en la década del 90, pronto se difundió por toda la región, adaptándose a los relatos y creencias locales. En Chile el chupacabra se utiliza para explicar muertes inexplicables de ganado y fenómenos extraños en el campo, convirtiéndose en parte del imaginario popular y de las leyendas modernas, que son mitos, no son leyendas. Exactamente. Y yo te quiero contar que, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, pero hubo una noticia hace un tiempo, ya cerca del 2000 justamente, de un caballero que lo había atacado el chupacabras, pero los Sí. vecinos se morían de la risa porque decían, no, si este caballero llegó curado a su casa, borracho como Tapia, y resulta que se le tiró el gallo. Entonces todos sabían que era eso. Para eso sirven también los mitos y leyendas. Pues, sí, el trauco, no, de No, que la niña quedó embarazada. no, pero yo o qué creo que sé fue yo, trauco. No sé. Bueno, hay muchas teorías después del chupacabra, porque dicen que fue un experimento científico que se les arrancó a los de la NASA, porque andaba haciendo en Chile, no tengo idea, pero también han dicho que si existieran los vampiros, serían los chupacabras, porque cómo podían atacar en la misma noche en México, no sé, Puerto Rico y después Chile. Claro. Era la velocidad que podía tener un vampiro. Oye, ¿y sabes qué? Yo conocí a una persona que iba por una carretera en Atacama que me dijo que iba de pronto, una carretera muy solitaria que hay, y que está llena de historias de fantasmas también, algún día te contaré, cuando de repente tuvo que frenar de golpe y había un hombre verde muy alto y medio encorvado que lo miró y siguió su camino, o sea, como que quedó encandilado con las luces y siguió corriendo. Y esta persona siempre se quedó pensando que ese era el chupacabra. Así nomás con los mitos y leyendas. Otro mito clásico es el Piguchen, también conocido como el Pihuichen, que es una criatura mítica del folclore rural de nuestro país, especialmente presente en las tradiciones campesinas y mapuches. Se describe como un ser alargado, similar a una especie de serpiente o anguila, con aspecto viscoso y a veces con alas pequeñas, que habita en los campos y pantanos. Esta leyenda cuenta, que no es una leyenda, es un mito, Exacto. que aparece en el atardecer o en la noche desplazándose silenciosamente y causando entre los animales mucho temor y también entre las personas. Bueno, se le atribuyen poderes sobrenaturales como la capacidad de enfermar a quienes lo ven. Bueno, yo creo que con lo feo que debe ser, claro que uno se enferma. Sí, Y dice que su presencia anuncia desgracia o enfermedades en el ganado. Esta criatura funciona como un símbolo de lo desconocido y sirve de advertencia para que los niños y campesinos tengan cuidado en zonas apartadas y húmedas. Perpetúa también la tradición oral y el misterio de la vida rural. Pero ¿sabes quién habló de él? Benjamín Vicuña Maquena. Claro. Y él mencionó, y aquí de nuevo como que puede volver a pensar uno en el chupacabra, mencionó al Desmondus Dorvingi, que es conocido comúnmente como el murciélago vampiro. Ya. Los relatos sobre la fauna y las leyendas del país, Vicuña Maquena documentó diversas observaciones sobre animales y mitos en sus crónicas. Y en algunos textos se refiere a la presencia de este tipo de murciélago en zonas rurales del sur. Bueno, y por eso yo creo que le veían el tema de las alitas. La verdad es que una figura bien extraña, porque es súper... Un montón de elementos se mezclan para definirla. Po. Yo conozco una localidad allá en la comuna de Putaendo que se llama así, Piguchen.
Upili. Sí. Upili, upili. Bueno, el camahueto, ese es otro mito clásico que es una de las criaturas más emblemáticas de la mitología chilota, originaria del sur de Chile, y este se describe como un ser similar a un ternero o buey, pero con un solo cuerno en la frente. Su apariencia plateada y cuerpo verdoso está cubierto de algas, ¿ya? Esa es la apariencia que tiene. Según la leyenda, el camahueto nace en los ríos y esteros y al crecer avanza hacia el mar, causando destrucción a su paso. Arrasa sembradíos, rompe cercos y puede incluso llevarse a animales y personas. ¿Sabes qué? Aquí en el caso del camahueto, igual que la otra leyenda, el otro mito que no vamos a tocar, que es el caballo de mar de la laguna de Yico, no son más que explicaciones sobre cómo el clima y el relieve se transforman. Claro. Porque este es como cómo se forma de algún modo el cauce de un río, o cómo el mar y las olas destruyen alguna zona. Así que yo creo que caben como parecidos a cómo era la Pincoya. Sí. Diciéndote que hay que cuidar el medio ambiente o respetar la fuerza de la naturaleza cuando transforman tu territorio. Exactamente. Muy bien, se nos acabó la primera parte del programa. Al regresar de esta pausa comercial vamos a abordar lo que son las leyendas chilenas. Pero como es costumbre, vamos a ir con un tema musical. A propósito de los mitos que hemos hablado hoy, vamos a escuchar La Pincoya de Los de Ramón del año 1965. Vamos y volvemos. Estaba la Pincoya en Punte Choro, peinándose las trenzas, caramba, de plata y oro, de plata y oro. Se va, a la mar, y con la Pincoya se puso a bailar, Se fue, Pincoya para Chiloé, Pincoya para Chiloé. Dijo a los pescadores, allá en la playa, no pesquen donde mismo, caramba, que me da rabia. Se va, a la mar, y con la Pincoya se puso a bailar, Se fue, Pincoya para Chiloé, Pincoya para Chiloé. Pescado, caramba, mirando al norte. Se va, a la mar, y con la Pincoya se puso a bailar, Se fue, Pincoya para Chiloé, Pincoya para Chiloé. Participa en el Club de Lectura, Literatura y Collage. En él desarrollamos nuestro lado artístico con el apoyo de un cuento. Además, disfrutamos de una grata conversación y un rico café. Para inscripción e información, escribe a los correos circuloabp@gmail.com o biblioteca@corpirque.cl. Este mes nos reuniremos los lunes 1, 15 y 29 de septiembre entre las 10 y las 12 horas en Carlos Vial Infante 171, Biblioteca Pública de Pirque. ¡Te esperamos! Te invitamos a participar en el Club de Lectura Repercusiones del Género en el Desarrollo de la Trama Literaria. Cupos limitados. Para inscripción e informaciones, escribe a los correos circuloabp@gmail.com o a biblioteca@corpirque.cl. Este mes nos reuniremos el martes 23 de septiembre entre las 15 y las 17 horas en Carlos Vial Infante 171, Biblioteca Pública de Pirque. ¡Te esperamos!
Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. Bien, hemos vuelto de esta pequeña pausa comercial para continuar con los mitos y leyendas de Chile. Ahora vamos por las leyendas. Exactamente. Vamos a comenzar con la leyenda de la Tirana. Esta es una de las más emblemáticas del norte de Chile, particularmente en la región de Tarapacá. Según el relato popular, la historia se remonta a la época de la conquista, cuando una joven inca llamada Ñusta Huilac lideraba la resistencia indígena contra los españoles. Por su carácter implacable y su férrea defensa de sus creencias, fue apodada la Tirana por sus enemigos. Todo cambió cuando Ñusta se enamoró de un prisionero español convertido al cristianismo. Al descubrirse este amor prohibido, la joven fue castigada por su propio pueblo y ejecutada. Con el tiempo, el lugar donde ocurrió esta historia se convirtió en un sitio de devoción, dando origen a la famosa fiesta de la Tirana, que mezcla tradiciones indígenas y católicas y es una de las celebraciones religiosas más importantes de Chile. Esta leyenda de la Tirana está profundamente vinculada con la fe católica, especialmente a través de la transformación del lugar donde ocurrió la historia en un sitio de devoción religiosa. Tras la muerte de Ñusta Huilac, el sitio se convirtió en un espacio sagrado y con el paso de los años dio origen a la fiesta de la Tirana, que es una de las fiestas más importantes de Chile. Esta festividad mezcla elementos de las tradiciones indígenas con los ritos católicos, claro, reflejando cómo la leyenda se fusiona con la fe cristiana. Aquí aparece ese concepto del sincretismo religioso, ¿entiendes? Entonces, como este espacio era venerado por los españoles por la muerte de la tirana, pero también por los indígenas, porque la tirana había sido una férrea defensora, tenían que mezclarlos los dos. Entonces ahí aparecen esta integración de creencias ancestrales y las prácticas católicas y le dan una identidad cultural a la región. Y así la leyenda no cuenta solamente un relato de amor y tragedia, sino que también representa la unión y el sincretismo de estos dos mundos, el indígena y el cristiano. Y por eso en esos bailes hay indiecitos bailándole a la Virgen. Exacto. Bueno, otra leyenda clásica es la Añañuca. Es una de las más hermosas del norte de Chile, especialmente conocida en la región de Atacama. Según la tradición, Añañuca era una joven indígena que se enamoró de un minero que llegó a la zona en busca de riquezas. Aunque ambos se amaban profundamente, el minero decidió partir para encontrar una veta de oro, prometiendo regresar. Pasó el tiempo y al no verlo volver, Añañuca murió de tristeza. Esa misma noche, una fuerte lluvia cayó sobre el desierto y al día siguiente, el lugar donde había sido enterrada la joven floreció con un hermoso manto de flores rojas, conocidas hoy como añañucas. Esta leyenda explica el origen de la flor que lleva su nombre y simboliza el amor eterno y la belleza que renace incluso en medio de la tristeza. ¿Sabes qué? Hay otro ejemplo similar que es uno que se llama la leyenda de la flor de la cantuta, que también es considerada una de las leyendas significativas del mundo andino y tiene relevancia en el norte de Chile y en otras zonas, y en las zonas altiplánicas. Según la tradición, la cantuta es una flor sagrada para los pueblos originarios, especialmente para los quechuas, los aymaras, y está asociada con relatos de amor, sacrificio y unión entre los seres humanos y la naturaleza. Hay una versión que dice que después de una guerra entre dos reinos enfrentados, los hijos de los reyes, movidos por el dolor y el deseo de reconciliación, plantaron la flor de la cantuta como un símbolo de paz y esperanza para sus pueblos. Desde entonces la flor florece en los valles y en las quebradas y recuerda la importancia de la armonía y el respeto mutuo entre las comunidades. Incluso tiene una canción, la flor de la cantuta, que trae alegría cada vez que, se cae a un río y el río se pone alegre. Es interesante esto de la... Bueno, de aquí, las flores. y además acá ya claramente ahí se aprecia la diferenciación que hablábamos, que aquí no hay seres mitológicos, no hay seres, digamos, divinidades. Que ocurrió y que se va transmitiendo y se le van poniendo elementos de magia. Son como más, son más, los personajes son humanos en el fondo. Sí. También está la leyenda de Juan Soldado. Esta es una de las más conocidas en la zona norte de Chile, especialmente en la ciudad de Antofagasta. Según el relato popular, Juan Soldado era un joven conscripto acusado injustamente de un crimen y ejecutado sin un juicio justo. Tras su muerte, comenzaron a circular historias sobre apariciones y milagros atribuidos a su espíritu, especialmente en el cementerio donde fue enterrado.
Muchas personas visitan su tumba, considerada sagrada, para pedir favores y protección, creyendo que Juan Soldado intercede por quienes sufren injusticias o necesitan ayuda. Esta leyenda refleja el valor de la fe popular y la búsqueda de justicia en la tradición chilena, convirtiendo a Juan Soldado en un símbolo de esperanza y consuelo para la comunidad. Y te voy a contar que esta historia de Juan Soldado es bien especial, porque la verdad es que muchos territorios de Chile se la adjudican. Te voy a contar que Juan Soldado habría vivido en La Serena, cuarta región. Mira. O sea, lejos de Antofagasta. Lejos de Antofagasta, sí. Él habría peleado como soldado raso en una guerra en Italia y habría vuelto a Chile. Y un par de jóvenes, porque él solamente fue soldado raso, que eran un par de jóvenes de rancio abolengo de La Serena, se burlaron de él. Y él, con mucho orgullo, por orgulloso en realidad, reta a estos dos soldados a un duelo. Pero estos pollerudos de los soldados, de los de rancio abolengo, los jovencitos, se escondieron tras la figura del cura de la ciudad, que le dijo a él que no era más que un soldadullo que atentaba contra la sociedad serenense, y lo expulsaron de la ciudad. Entonces, algunos años después, los hombres que no habían aceptado el reto aparecieron muertos. Y obviamente se presumió que el asesino había sido Juan Soldado. Ahora, en ese tiempo, los piratas, para que veas que esta historia es muy antigua, estaban asolando las costas chilenas, pero en un cerro cercano a Serena, por el norte, donde hoy día se encuentra un puente que se llama Puente Juan Soldado, que por cierto es una hermosura. Se encendían unos fuegos cada vez que se veía la aparición de estos barcos sospechosos de piratas. Entonces los serenenses miraban hacia el cielo y si veían el fuego, miraban hacia el mar y encontraban que venía el barco pirata. Así es que consideraron que era como había un angelito que los cuidaba. Y se presumió que como a Juan Soldado lo habían echado, era Juan Soldado el que prendía esos fuegos para advertirles. Bueno, con el tiempo se apagaron los fuegos, pues nunca más se volvieron a prender. Entonces los serenenses avanzaron para ver qué era lo que pasaba, qué le había pasado al ángel protector, y encontraron los huesos de Juan Soldado allá. Mira. Así es que ahí lo enterraron, y ahí mismo en la cercanía es donde está el puente de Juan Soldado. ¿Y por qué habrán dicho que de Antofagasta? Bueno. No sé. Yo creo que todas las zonas y localidades se atribuyen ciertas que debe ser como la historia de la viuda. Claro. O de la Llorona. Exactamente. Que está en muchos lugares. Y no solamente acá en Chile. Es una cuestión más bien latinoamericana. Claro, y de hecho con la leyenda que sigue, o sea, con la leyenda que sigue, pasa algo parecido. Exacto. La leyenda de la mina maldita de la hacienda de Rungue. O de cualquier otro lugar de Chile. También, exactamente. Es una de las historias más inquietantes del folclore central de nuestro país. Según la tradición oral, en la antigua hacienda de Rungue, ubicada en las cercanías de Tiltil, tenía prometida una parcela a quien capturara un cañón español. Esta leyenda se remonta al periodo post-independentista, cuando se configuraba el territorio nacional. Al parecer, ningún soldado reclamó la tierra. Sin embargo, Martín Vega, un campesino de la zona, a fuerza de trabajo, un día, no sé la verdad si afortunado o no, dio con un papal de plata, que es un tipo de plata nativa que se desprende de las vetas. Este campesino siguió la veta hasta las alturas de un cerro cercano a Polpaico y como era devoto de la Virgen de las Mercedes, había prometido hacer un altar en su honor. Comenzó la instalación de una capilla y pagó el peso de la imagen de la Virgen en plata. La Orden de la Merced envió a un párroco joven que le oficiara misas. En el momento en que el párroco estaba a la salida de la veta, un trabajador salió con una gran papa de plata y la ambición del religioso exigió esa gran pepa para la iglesia y al negársele violentamente maldijo la mina. En ese momento se oyó un estruendo subterráneo como un derrumbe de piedras en el subsuelo y la mina desapareció. Te contaré, Oscar, que la pelea por la papa de plata con ese párroco fue bastante intensa. ¿Ya? Él trató de tomarla por la fuerza, porque a todo esto este trabajador no era Vega, po. Él tenía que responder con la papa que había sacado. Exacto. Así que el minero que sacó esta le plantó su cachetazo al párroco. Oh. Y ahí fue que el párroco se enojó y maldijo la mina 3 veces. Ahora, esta historia la sabemos gracias a Benjamín Vicuña Maquena. Sí. Y esta historia además tiene un año. Sucedía en el año de los Carreras, 1812, cuando los Carreras estaban
yo diría luchando por la independencia chilena y a favor de O'Higgins según la hora del día. Hoy los cerros de Rungue, Tiltil y Polpaico están llenos de cateadores, pero nadie ha encontrado nada, porque se sabe que había plata en ese lugar. Ahora, con el tiempo esta mina fue abandonada y la zona quedó marcada por el miedo y el respeto hacia lo desconocido. La leyenda de la mina maldita de Rungue sirve como advertencia sobre los peligros de la codicia y la importancia de respetar los límites impuestos por la naturaleza y lo sobrenatural. Y bueno, es de los más emblemáticos de la zona central de Chile, pero yo diría que de todas las minas, porque hay muchas historias acerca de derrumbes de mina por ambición y es una historia que en el fondo se adapta también, ¿no? Sí, y compactos por ahí. Con el diablo. Sí. En fin. Oye, en mi familia hay una de esas historias. Yo tuve un tío que hizo, o sea, se supone que es como un tataratío abuelo mío, que hizo un pacto para sacar oro en una mina en la cuarta región. Ya, pues, y él le dio una fecha, así le dijo, ya el 21 de diciembre te vas conmigo. Ya le dijo el otro, re contento, sacó oro y todo. El 21 de diciembre él no quiso ir a la mina, pero empezó a sentirse súper enfermo, como con una neumonía salvaje, y dijo, no, entonces me voy a morir acá, po. Y se levantó como pudo, y se vistió bien bonito, de blanco, para ver si podía hacer algún arreglín. Claro. Y llegó a la mina, bajó y se aterró la mina. Y listo, se acabó. En la fecha que le dijeron. Bueno, otra leyenda clásica es el Mugai Iri. Es un tipo de anzuelo elaborado en hueso y originario de la isla de Pascua. No forma parte de las leyendas tradicionales del folclore chileno continental ni andino, de las que ya hemos mencionado anteriormente, pero tiene gran relevancia en la cultura Rapa Nui. Estos anzuelos, cuidadosamente tallados, reflejan la destreza artesanal de las personas de la isla y su profundo vínculo con el mar y la pesca, actividades fundamentales para la supervivencia y la cosmovisión de los habitantes de Rapa Nui. El Mugai Iri es, por tanto, una pieza emblemática de la tradición material pascuense, representando la relación entre el ser humano y su entorno insular. Ahora, este es el Mugai Iri, es el tipo de anzuelo, pero surge de una historia bien extraña. Durante el reino de Atua Arerangi, los escultores de Moais tenían que dedicarse solamente a su oficio. Iban a ser alimentados por los pescadores, que iban a tener la labor bien ingrata de ir a pescar, que era riesgosa, y además se pasaban toda la otra mitad del tiempo que no estaban pescando haciendo anzuelos, pero hacían anzuelos de piedra, o sea, de más que les iba pésimo. Sí, Bueno, hubo un joven descendiente de un pescador que se llama Ura Abai Anuge, que estaba bien molesto y le estaba pidiendo al dios Meakaji cuando se le apareció el espíritu de un anciano pescador llamado Tiracoca. Que le dijo que, y aquí no, y esto es lo terrible, Tiracoca le dijo que para mejorar la pesca tenía que ir a un lugar donde había enterrado a su papá y tomar el hueso del muslo de su papá y con él hacer un anzuelo barbado. Y esto es bien interesante, porque tras seguir todas las instrucciones se fue al mar y pasó día tras día fracasando y perfeccionando el anzuelo, este anzuelito que es así, que tiene una colita, y hasta que consiguió su objetivo. Cuando los otros pescadores lo vieron volver con la canoa llena de peces, fue que lo empezaron a seguir para preguntarle cuál era su secreto. Y en medio de un confuso evento, se dieron vuelta muchas canoas. Y él murió. Y y ellos descubrieron el anzuelo porque quedó en la canoa. Así que desde ese tiempo, y que tiene fecha de nuevo, 1889, se fabrica este tipo de anzuelo en la isla de Pascua. Ahora, obviamente yo creo que ya no está hecho con huesos humanos. Pero si tú te fijas, este Tiracoca, el anciano pescador, le dijo a él que hiciera algo súper espeluznante, porque le dijo, o sea, si tú quieres tener más riqueza en tus pescados o lograr pescar más cosas, vas a tener que ir a buscar el hueso de un muerto. O sea, lo obligó a hacer algo que contradijera toda su moral. Exacto. Por la ambición. O sea, yo encuentro... creo que de todas las leyendas que he investigado en este tiempo, la encontré así como espeluznante. Espeluznante, esa es la palabra. Ay. Bueno, tenemos otra leyenda que es la de la laguna Yacolén. Esta es una de las más tradicionales de la zona de Concepción, en el sur de Chile. Según la historia popular, en tiempos antiguos existía una bella princesa mapuche llamada Yacolén, hija de un cacique de la región. Su hermosura y nobleza atrajeron la atención de muchos pretendientes, pero ella se enamoró de un joven guerrero que debía partir a la guerra. Yacolén esperó largo tiempo su regreso y al no obtener noticias, su tristeza fue tan profunda que sus lágrimas formaron una laguna. Se dice que durante las noches tranquilas,
el espíritu de la princesa aún se deja ver en las aguas, buscando a su amado perdido. Esta leyenda simboliza en el fondo el amor y la esperanza, y la laguna de Yacolén se mantiene como un recuerdo vivo de aquellas emociones ancestrales que forman parte de la identidad local. Ahora, esta historia de la Yacolén también tiene otra versión, en la que Yacolén es hija de Galvarino. ¿Tú te acuerdas de Galvarino? El Sí. que le cortaron las manitas. Sí, sí. Ya, y ella estaba comprometida con Millantú, que podría ser este mismo guerrero del que estaba enamorada en el relato de recién. Sin embargo, ella había conocido también a un guerrero español con quien se reunía durante el tiempo de la Guerra de Arauco en esta laguna. Bueno, un día tras una gran batalla, de la cual los araucanos trajeron muchas manos españolas cercenadas, y mira este nombre, Cualguareño, o sea, Oh. Galvarino, Mira. que significa, por cierto, propiedades medicinales del maíz, traía estas manitos, po. Y Yacolén se quedó preocupada y quería ver si acaso su guerrero español estaba muerto, o sea, si le habían cortado las manos también. Y fue y se acercó a la laguna donde ellos se reunían y se volvieron a ver, pero en ese momento él tomó la espada y ella pensó que él la quería matar a ella y dijo, y pensó también para su adentro, oye, si me matan igual es como el final del problema. La cosa es que en ese momento se dio cuenta de que también Millantú la había seguido, porque estaba preocupada porque ella se había ido de ahí. Y Millantú sacó el mazo porque Millantú vio al español y el español tomó la espada porque había visto a Millantú. Y se acercaron y la pelea fue súper corta. Mazazo en la cabeza para el español y la espada atravesando el pecho de Millantú. Mira. Así es que ella se tiró al agua nomás y decidió que era mejor ahogarse. No, ya no tenía ninguno de los dos, de las personas que ella había querido, pero Claro. además porque no quería darle la pena a su papá, a Galvarino. Ay. Uy, qué yo la encuentro estremecedora de espíritu. Tienen de eso, justamente estas historias. Se nos acabó el programa, pero no podemos dejar de mencionar, si bien es cierto, de hecho en nuestro segundo programa tuvimos la narración completa. Ah, ¿verdad? Sí, po. pero es parte también de las leyendas. El roto que engañó al diablo. Don Bartolo Lara. Bartolo Lara, una leyenda folclórica chilena súper clásica, en donde, bueno, este joven guaso, que tras pactar con el diablo para venderle su alma por dinero, lo engaña inscribiendo en el contrato que no te llevaré hoy, pero te llevo mañana. Y claro, y así todos los días, po. Y ahí finalmente el diablo Oye, Óscar, hablando perdió de nomás, eso, po. ¿sabes que en Pirque hay una historia muy parecida? Yo no sé ¿Ya? si la has escuchado alguna vez, de que se celebraba un funeral en Principal cada cierto tiempo. Ya, De también eso no lo conozco. una persona que hizo un pacto acá en Pirque y que tenía que, por ejemplo, lo mismo, ya morirse el 21 de diciembre. Siempre digo esa fecha y nada que ver, ni siquiera debería decirlo. Ya, el 18 de diciembre. ¿Ya? Y resulta que él hacía un funeral siempre el 17. Cada año, por muchas noches, hizo un funeral el 17, iban llorándolo en una carreta abierta, como para que el diablo lo viera que se había muerto, po. Claro. Entonces no se lo podía llevar porque ya se había muerto. Así que después, como el 20, aparecía vivo de nuevo y así dicen que ese funeral pasaba muy tarde en las noches en Pirque. Mira, bien parecido a la historia. Todos tratando de engañar al diablo. Claro. Po. Bueno, y otro personaje emblemático que si bien no es del todo chileno, sino que más bien tiene una origen español, pero también se lo adjudican todos los latinoamericanos, es Pedro Urdemales. ¿Ah? Pedro Urdemales es un personaje... Su nombre lo dice. Justamente, po, ese nombre compuesto, pero que en rigor es todo uno, Urdemales. Un personaje tradicional, muy popular en el imaginario español, como decía, pero también latinoamericano. Son relatos medievales europeos que en el fondo se han adaptado también a la realidad latinoamericana y en especial acá en nuestro país. Hay tantas historias. Pues está... ¿Sabes que no le han hecho tal vez una leyenda al diablo en sí? Claro. Porque aparecen muchas historias y también está, por ejemplo, donde perdió el poncho o los tratos que se tratan de hacer, y lo mejor es los tratos que se tratan de desconocer que se hacen con él, son lo más gracioso de esta historia. Exactamente. Bueno, hay tantas historias. Aquí está el burro que cagaba plata, está el entierro, el cartero del otro mundo. Hablando de eso, Oscar, te quería comentar. Lo que pasa es que, si tú te fijas también, el diablo siempre te hace un negocito así donde esté metido el oro o la plata. Sí. Y sabes que el otro día escuché una Para frase muy hacerte caer. bonita que decía que la forma en la que el diablo, o sea, el demonio en este caso decía, la forma en que el demonio metió la maldad al mundo creado por Dios fue a través de la creación del oro. Claro.
No me puedo acordar ahora dónde lo escuché, pero fue durante la semana pasada. Yo dije, hoy toda la razón. Porque ahí aparece el problema de la ambición y ya. Exactamente. Y ya Urdemales se hizo ya. Sí, bueno, de hecho hay otra leyenda ahí de Urdemales, el árbol de la plata, está la flauta que resucita a muertos, en fin. Urdemales era el que hacía un asado con un látigo, ¿no? No me acuerdo. No lo recuerdo. Bueno, y si es por recomendar libros antes que se acabe el programa, bueno, ya hablábamos de Floridor Pérez con Mitos y Leyendas de Chile. Los cuentos de Pedro Urdemales, hay muchas versiones. Acá está la de Ramón A. Laval, que la idea es que también se acerquen aquí a la biblioteca para que puedan pedirlos. Y por supuesto también tenemos Geografía del mito y la leyenda chilenos, que es de Oreste Plat. Creo que esta es una de las mejores recopilaciones que hay de historia, porque además son muy tradicionales. Oreste Plat se dedica mucho a eso, a ver crónicas, a ver sucesos que han pasado. Es interesante. Sí, y está aquí en la biblioteca, ahí del Fondo de Cultura Económica. Bueno, se nos acabó el programa. Muchas gracias por habernos acompañado en este también programa especial en torno a la chilenidad en el mes de la patria, pero no nos vamos a ir sin antes escuchar la reflexión de nuestro amigo José María Idoyaga. Gracias a ustedes, auditores, por escucharnos. Gracias, Francisca. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Mito y leyenda. Mito, del griego mythos, relato. Es un relato tradicional, primordial y sagrado, que pertenece al ámbito de lo religioso o lo espiritual. Surge en una época indeterminada y tiene como protagonistas a seres sobrenaturales como dioses, titanes, héroes divinizados o criaturas fantásticas. Su propósito fundamental es explicar de manera simbólica y arquetípica el origen del cosmos o cosmogonía, de los dioses o teogonía, del hombre, de la naturaleza, de las instituciones sociales o de los fenómenos naturales. Se considera verdad absoluta para la cultura que lo crea. Leyenda, del latín legenda, lo que debe ser leído. Es un relato tradicional que se sitúa en un tiempo y un lugar históricamente reconocibles. Mezcla elementos reales y sobrenaturales, y sus protagonistas son generalmente seres humanos que realizan hazañas extraordinarias. Su propósito fundamental es narrar un evento memorable, exaltar valores culturales, enseñar una lección moral o simplemente entretener. Tanto el mito como la leyenda son pilares de la tradición narrativa humana. El mito mira al cielo y se pregunta por los dioses y los orígenes de todo, siendo la columna vertebral espiritual de una cultura. La leyenda, en cambio, mira al horizonte y trata las hazañas de los hombres en una tierra reconocible, fortaleciendo la identidad local y la moral comunitaria. ¿Qué sucedió en Chile con la conquista? Lo sucedido con los mitos y leyendas en Chile después de la conquista española es un proceso fascinante de sincretismo, resistencia cultural, supresión y transformación. La llegada de los españoles representó un choque cultural y religioso brutal. El proceso se puede entender en varias etapas. A. Supresión de mitos y demonización de leyendas. B. Sincretismo o la fusión de creencias. C. Transformación de los mitos en leyendas. Y D. Surgimiento de nuevas leyendas. Este proceso de sincretismo creó una identidad cultural mestiza única. Las leyendas chilenas no son puramente españolas ni indígenas, son el producto de ese choque. Actúan como un puente entre las dos herencias. Son el mecanismo a través del cual el pueblo chileno explica su historia traumática, su geografía imponente y forja una moralidad compartida. Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto! Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.